Buenos días. Todavía no dan el mediodía porque estamos casi 11:30 en este lunes 23 de julio 2023, 2:23 en la fecha actual. Pues oigan, ¿qué será? ¿Qué será? En fin, aquí estamos nuevamente en un periodo, seguimos de vacaciones, ¿qué les parece? Pues sí, es un periodo de flexibilidad tal vez, pero el tomarnos un té es parte de estas vacaciones a veces y bueno, pues dándole continuidad, espero se la hayan pasado muy bien este fin de semana, ya se dio a conocer, sí, cierto, después de haber tenido un periodo de calor, ahora sí ya el clima ha cambiado, qué barbaridad, sí se siente, bueno, es la humedad porque con las lluvias es lo que trae, pero es una temperatura muy, pues yo diría que más pasable que, bueno, porque no es tan extremosa ni sentimos tan, digamos, tenemos esa flexibilidad y con una bebida, pues ahí se nos quita en un ratito, ¿verdad? Aquí entonces me estoy tomando un té verde y bueno, pues ahora me tocó esta bebida y bueno, para darle un poquito ya en carácter para compartirles estoy lista y bueno, vamos pues, primero que nada agradezco a los que me hayan hecho llegar o producido esos videos tan interesantes y hago la aclaración de respecto a mi último video. Sí, efectivamente, miren, lo que les quiero aclarar es una cosa, yo no dije exactamente le di una interpretación a la teoría que había expuesto esta licenciada en psicología Alicia Soltero, en el sentido de que yo personalicé a lo mejor algunos aspectos, pero no pretendí manipular, yo quise acomodar un poquito, porque muchas veces cuando te dicen una teoría y es muy científica, obviamente cada quien la interpreta y le da por ahí su interpretación. Entonces, como dice ella, esa es tu opinión, yo no dije que eso era. Claro que no, obviamente ella no dijo exactamente que era así. Bueno, ya, les aclaro por qué. Pero es que yo mucho tiempo traté de explicarme el meollo y nunca había tenido una respuesta tan clara hasta que esta teoría me hizo recapacitar en esta reflexión y fue que sí como saqué yo mi conclusión en el aspecto de lo que yo había observado en otras conductas de familiares y todo. Entonces digo, ay, pues fíjense que pensándolo bien, sí es cierto, cuando hay pues no es hija única, ¿no? Entonces digo, pero ¿por qué soy así? Muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo yo esa tendencia y no quiero ser así? Y sin embargo, las circunstancias me están orillando a que lo sea, porque pues tengo que dar respuesta a una serie de estímulos y pues hay ahí un chip que no logro yo, en el que yo no logro identificar y entonces eso te sirve. El que tú identifiques no quiere decir que ya vas a solucionar el problema, pero sí ya estás más consciente y vas a tratar cada vez que se te presente esa posibilidad de estímulo, tú ya vas a decir, no, 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 espérense, ya viví una experiencia por ahí, no quiero repetir las mismas, ya más o menos te das una idea por dónde puede surgir una respuesta si tú hicieras, por ejemplo, o contestaras de una manera, ¿no? Entonces ya sabes, y eso sí te ayuda, esas son como proyecciones premonitorias de augurios, aprovechando lo que es el material o la herramienta de la experiencia, y es lo interesante en la psicología, que ese es lo que te habilita para tener una capacidad más de conciencia y pues eso se llama también como dicen por ahí que le des muy buena utilidad a tus experiencias y pues es lo bonito y es lo que te enseña la educación. Entonces si quieren por ahí pues meterte a investigar pues ya tienen ahí por lo menos una base de dónde partir, ya no te quedas tan así que y ahora qué pasó, ¿no? Y pues lo primero que se te ocurre a veces si tu sentimiento es
se siente afectado de manera negativa, tu respuesta va a ser negativa. Y si se siente o se siente positivo, lo vas a tomar como un halago. Entonces, como cuando no conoces a las personas y te están hablando a veces con un sarcasmo, si tú no las conoces bien, no vas a saber si es un sarcasmo o si es una admiración cuando están hablando así. Aparentemente te están dando un halago, pero tú no ves las comillas en el lenguaje escrito. Todavía cuando tú ves las comillas ya sabes que le están dando una connotación de una equivalencia muy manipulada dependiendo el tono de voz y algunas actitudes que tú veas y de cómo conozcas a la persona. Entonces son las curiosidades del lenguaje, ¿no? Bueno, ya, ahora les comparto algo interesante porque me pasaron otro video donde pues hablaban de la posibilidad de que surgiera, pues ya sería la tercera parte, no la segunda parte, porque si no cuenta la de Comoda, por ejemplo en La Fea Más Bella, bueno, eso sería la versión adaptada aquí de México, porque bueno, la otra es Betty la Fea, ¿no? Pero ya hubo una versión que hicieron de teatro, entonces ya sería, bueno, sí, si es de telenovela se puede decir que es la segunda, y si es de teatro pues ya sería también la segunda, tal vez. Pero pues es que aquí pues pasan cosas que pues la logística te marca que no hay una garantía de que pudiera ser lo suficientemente atractiva, aunque sí por curiosidad. Obviamente si eres fan de esa serie pues la vas a ver por curiosidad al principio, y si no, si la ves floja o algo, a lo mejor ya no tiene tanto rating como la primera, ¿no? La primera versión, ya te quedaste enajenado en el gusto de que, ay, no me gustó. A muchos no les habría parecido, por ejemplo, el final que le dieron, porque en su logística no funciona así lo que es el sentido de la dignidad, ¿no? O sea, hay perdón, pero no hay olvido. Y si tú sabes que la probabilidad de repetir ciertas conductas siempre va a haber, entonces tienes que resignarte a adaptarte a esa manera de ser, ¿no? Y pues aceptarlas y tratar de que no se repitan y buscar la fórmula que no existe, y pues ir moldeando de alguna forma a las personas y recordarles, pero pues no se presta mucho, porque ya cuando una persona, como dicen, árbol que crece torcido, a veces es el dicho, ¿no? De la sabiduría, nunca su tronco endereza, ¿no? Entonces, si ya naciste con esas características y ante tales circunstancias siempre vas a repetir el mismo patrón porque lo tienes aquí como un tatuaje, entonces a eso iba yo con cuando yo les platicaba esta circunstancia de lo que es el reconocimiento, y que dices, no, momento, siempre vas a evadir, pero inevitablemente si estás distraída, sí puedes volver a repetir la respuesta a lo mejor, porque de alguna manera por incomodidad o porque pues ya es tu manera de ser y de reaccionar, no vas a poder cambiar. Entonces dicen, bueno, todo depende del sentido también de lo que llamen, si te sientes tú eh, muy ético o que eres muy fiel a tus principios de educación, obviamente pues vas a decir, no, esto no es, ya fue una vez y me pasó, pero ya es imperdonable que yo vuelva a perdonar esta vez, ¿no? Y pues ahí hay una ruptura, y eso explicaría que no se garantiza, sí, de por sí cuando son matrimonios de mucha, como convicción de que ambos se identifican y son solidarios y todo, pero es inevitable que no caigan en esas tentaciones de vivir en simbiosis, y que más tarde que temprano las circunstancias por las responsabilidades hagan que una parte recaiga más de peso en otro, que no haya el equilibrio y provoque una ruptura en una circunstancia donde hay un engañoso equilibrio
equilibrio, sí es más factible que se dé una situación de rechazo, ¿no? De divorcio, de separación. Entonces no es la pareja indicada, digamos, dentro de lo que cabe, pero pues hay muchas circunstancias, convencionalismos sociales, mucho acoso a veces por personas que sí les gustaba ver esa relación y que presionan para que siga, ¿no? Pero no sabes tú lo que hay adentro del costal. Entonces en esos casos, pues digo, ay, ¿para qué te metes de metiche? Tú ya conoces por separado a la pareja y ya sabes si eres más simpatizante de una de las partes, y cuando haya ruptura vas a frecuentar más la parte que te simpatiza y la otra pues ya la vas a hacer a un lado por respeto a la otra, o porque no quieres evitar que tú seas el que juntes o propicies un reencuentro que cause pues incomodidad en tu círculo de amistades y en tus eventos, ¿no? A lo mejor sí los vas a frecuentar pero por separado y cosas así, porque sabes que hacen cortocircuito cuando ya llegaron a un antecedente de ese tipo. Y pues eso es lo interesante de la psicología aplicada y de la practicidad. Pero bueno, por eso estos libritos son de gran apoyo para entender estos contextos, ese que les decía de el análisis transaccional y el de las zonas erróneas. Sí, aparte, pues sí, las zonas erróneas pueden ser simbólicamente y de manera muy así como capciosa, medio pues humorísticamente hablando, a veces es que modifiques o bueno, sí, se descompongan la estética de una zona física que agradaba a tu pareja, o porque te hiciste una cirugía plástica o cosas así, ¿no? Entonces también esas zonas erróneas pueden ser, digamos, si lo vemos desde un plano así físico y una estética que agradó en un momento, te da esa pauta para decir si así puede pasar, ¿no? Yo te conocí de esta manera y así me gustaste, yo te conocí así, pero tú vas a cambiar tu esquema y todo, pues ya no te conozco, perdóname, pero ya me siento incómoda o me siento incómodo, ya no quiero volver no me gusta y punto. ¿No? Entonces dices, bueno, pues ya. Entonces en esto digamos, si hicieran una segunda parte, volviendo a esto de La Fea Más Bella, por principio de cuentas, ya no está su creador de este contexto. Ya se murió este señor, el autor de tengo entendido, ¿no? Entonces, él supo pues darle un sello de muy especial, ¿no? A estas situaciones de contar su historia, pero también tuvo que ver ahí pues ponerse de acuerdo con quien, no sé si él mismo produjo y dirigió los personajes para que su obra fuera lo más fielmente transmitida, ¿no? Del contexto de lo que quería, porque cuando es una obra escrita en una novela así que leemos en un libro, no es lo mismo que cuando se interpreta. Entonces el productor tiene que crear en cada personaje, es para que transmita la idea de por qué toma las cosas como las toma, de acuerdo a la trama que se está dando, ¿no? Entonces es una cosa interesante. Vean ustedes el libro de Como agua para chocolate, donde esta autora pues mexicana expresa una idea de cómo era a través de la comida y de sus recetas, y le da un enfoque, y luego el productor que hizo la película le da ese realismo mágico con la interpretación. Entonces ahí había dos maneras de darle una interpretación con dos que tres variables, y no es la misma esencia. Y lo mismo pasa, yo creo que en alguna obra, si el autor no está pendiente cuando da sus derechos de autor a quien va a producirla en una historia de cine o de novela, tiene que ver qué efecto le está dando el productor para que no desvirtúe el contexto que él trató de dar, ¿no? Entonces, en una cuestión así de buscar una segunda parte, pues obviamente ya
sí cambian muchas circunstancias y se está sacando la deducción ya de la base de la historia anterior. Entonces darle una secuela a cada personaje y entrelazarlos y buscar una trama como que tenga un título más acorde a, en vez de Betty la Fea, ya se llamaría, por decir, Betty la Fea segunda parte, ya no sería Betty la protagonista porque ya le da la estafeta a su hija, por decirlo. Entonces ya sería Camila, pues qué, el legado de sus padres o algo así, ¿no? Entonces, y ya vendrían personajes alternos a Camila, que ya es otra generación. Y ya nada más están de apoyo los que fueron en la primera parte del elenco, porque acuérdense que ya hay algunos actores que participaron como que ya no están en este planeta, que ya pasaron a mejor vida, como lo hizo la que hiciera el papel de hada madrina, por ejemplo, doña ¿cómo se llama? La que le cambió la imagen, ¿no? A la fea más bella, a Betty, ¿no? Doña Catalina, y que ya no está, que ya se murió. Y entonces en la versión de adaptación de aquí de México, donde estuvo la fea más bella, por ejemplo, ya no está José José, ¿no? El que le hacía del papá de Leti, ¿no? De Leti Padilla. Entonces tendrían que buscar bueno, pues mencionarlo nada más o darle la justificación porque no aparecen en las tramas de esos personajes. Se da por supuesto, ¿no? O sea, mencionarlo porque no eran ellos donde recaía el peso de toda la responsabilidad, pero sí de alguna manera contribuían a darle ese toque especial a la comedia, ¿no? Había un coco al que tenerle miedo y donde la trama se medio que se volvía un poco enmascarada y eso era lo chistoso, ¿no? Entonces había que buscar alguna similitud para que la receta volviera a funcionar y darle pues también cierta relevancia para que los personajes de apoyo que fueron de la primera generación todavía tengan protagonismo, ¿no? Entonces a la secuela, como lo fueran los personajes de la peli teñida o en el papel de la adaptación en México que fuera Alicia Ferreira, por ejemplo, donde se justificaba que ella sí acababa, en la versión mexicana sí se acaba casando con Tommy, que era el papel que hacía en el equivalente de su bueno, donde fue la historia original que era Nicolás Mora, el equivalente en México era Tommy, y sí se casaba con Alicia Ferreira, pero en la versión original quedaba esa diferencia que se daba a entender que esta peliteñida Patricia Fernández se iba con Marcela, su amiga de viaje, porque pues sí lograban resolver en parte el cometido que tenían nombrar a Betty provisionalmente presidenta de Ecomoda, pero ya como que también ahí se vio una cosa muy como de panzazo, ¿no? Porque también había que aclarar este contexto, porque en la primera parte acuérdense que hubo lo que llevó a la crisis de la empresa fue que queriendo abaratar el costo del material para ajustar en números lo que se pretendía, la meta que se había trazado de aumentar el capital que tenía Cómoda no había funcionado porque el desconocimiento de cómo se involucra un cambio de esta naturaleza dentro de un contexto que ya estaba establecido y que no era pues muy pues era como ponerle un parche más económico a un contexto donde la otra predominaba más el concepto de tela de otra calidad, ¿no? Entonces era una diferencia muy drástica que pues en teoría funcionaba pero no en la práctica porque obviamente digamos todo debe de ser coherente o sí, al complemento, los accesorios tienen que ser, no puedes bajar la calidad de los accesorios en una prenda de vestir que es de otra calidad, ¿no? De otra hechura más fina. Entonces ese contexto era lo que provocaba el fracaso porque había
pues decepción en los consumidores que pues habían estado acostumbrados a mantener determinada calidad en sus prendas, ¿no? Eso era lo que había. Entonces el concepto ahí se maneja de que no necesariamente una persona que fuera muy brillante en finanzas puede serlo aplicado al concepto de lo que es la producción de algún producto que requiere determinados ingredientes y que no se puede prescindir y que se modifica el resultado del sabor en una receta. Entonces, y puede darse el caso que ahí el paladar no te engañe, no acepte ese parche, ¿no? Y entonces, pues obviamente va a darse el fracaso, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto de alguna manera trae otro aprendizaje de que no necesariamente tiene que recaer la responsabilidad si la persona no tiene el suficiente conocimiento, no puede adaptar o adquirir esa responsabilidad para mejorar lograr una meta de determinada de acrecentar el capital físico, ¿no? En el contexto que se piensa. Entonces, del mito a la realidad, había que aclarar si quieren hacer una novela ya más realista, más apegada a la realidad, y pues dejar ese legado que deja, pues es una verdadera enseñanza. Y en la vida real, pues no debe de haber eso, porque eso ya es un fraude, sería, ¿no? Eso ya tendría que ser, pues detectado y pues corregido, ¿no? Si en todo caso si se busca hacer una copia pirata, a veces se sacrifica un poco la calidad en productos que adquieran pues una importancia menor que no dañe un sentido del ser humano, ¿no? Que no dañe el olfato, ni el gusto, ni la audición, ¿no? En eso se debería de proteger las obras creadas en mercadotecnia. Cuando son copias pirata, eso sería piratería, ¿no? Entonces no es ético. Entonces, eso es lo que nos dejó el legado ya en un contexto más serio del protocolo, que pues obviamente que ahí no se ve tan matemático, pero si aplicamos cierta matemática en las finanzas y en la microempresa, pues tenemos que cuidar esos aspectos para que pues sea algo. Ahora no todos tienen el poder adquisitivo de una calidad así, digamos que cuesta una suma, pero a veces se pueden lograr copias más económicas, pero se tiene que aclarar que no son las originales para no engañar al público. Eso sí sería ético, ¿no? Y que tengan la oportunidad de poder darse esos gustos de adquirir esas, ¿no? Pues sería una cosa como darles una especie de adaptación, ¿no? Como cuando compras tú una casa de interés social y tú nunca pudiste darte el gusto que tú hubieras querido si hubieras tenido más espacio, ¿no? Entonces, pero lo poco que adquieras y si lo vas a hacer de forma más apegada al minimalismo, pues lo poco que tengas, pero que sea algo que te deje satisfecho, no es una copia propiamente hecha a escala, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sería interesante ver esos detalles para que quede más satisfecho y no se engañe. Eso es lo antiético, que te vendan gato por liebre, ¿no? Que te digan que es auténtico y no lo es. Entonces no te están engañando, te están diciendo, yo te puedo hacer, ¿no? Uno contrata a un decorador de interiores y dice, bueno, a mí me gustó, pero te hacen ver, no, bueno, pero en esta revista el concepto era porque este modelo estaba,
diseñado para tales espacios, pero no sé, es un reto para el nuevo diseñador que sea un equivalente porque tendría que tener las mismas características y los resultados se modifican un poco, ¿no? O sea, en cuestiones de funcionalidad a lo mejor. ¿No? Ya no va a ser el mismo resultado porque al ocupar determinados espacios, se pues todo depende, había que ver el caso, dependiendo qué situación y en qué circunstancia y qué es lo que se va a hacer, digamos, en copia, ¿no? Y qué funcionalidad va a tener para determinado uso y pues eso sería lo interesante en todo caso y que la mercadotecnia pues hace todo un arte de estas copias y hay muchas personas que son muy ingeniosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo electrónico, pues se han dado algunos casos, ¿no? Que te puedan decir, ay, pues no te quedes con las ganas, ¿no? Antes se hacían que esos aparatotes grandotes de las computadoras que eran de mesa y ahora te pueden dar esa funcionalidad, pero con un equipo que tenga determinados habilidades de uso, ¿no? Y para determinado capacidad de ponerle determinados pues la potencia, ¿no? Si se aminora, si se disminuye, si la calidad es muy equivalente o no lo es, en cuestiones de apreciación visual y de escuchar y pues detectar, ¿no? Lo que nos están comunicando, ¿no? Eso es lo que la ciencia y la metodicidad pues nos pueden traer sorpresas. Entonces, a cada quien hay para elegir de acuerdo a sus capacidades adquisitivas los productos equivalentes y que les den una función que deje satisfecha a las personas. Y es lo que buscan los genios de la electrónica en la elaboración de pues puede ser aparatos de teléfonos celulares portátiles o puede ser televisiones o pantallas o como se llame, ¿no? O incluso ya ven que ahora nos lo ponen simbólicamente también ya hay lavadoras portátiles, ¿no? Muy ingeniosamente creadas y hay también otras genialidades de la producción. Bueno, ya me salí un poco del tema porque yo estaba hablando de que si funcionaría o no funcionaría elaborar la segunda parte de Betty la Fea. Pues a grosso modo yo diría que es dudoso. La verdad yo dudo mucho que pudiera tener el mismo efecto y que se lograra, pero si consiguieran un buen productor y hacer pues darle ese toque que le dio este escritor o este autor a la versión primaria y a la originalidad que tuvo, pues en una segunda generación, pues se ha probado muchas veces que es dudosa, ¿no? Entonces yo, pues no me atrevería a decir ni sí ni no, todo tendría que verla dependiendo en qué circunstancias. Ahora, si yo fuera adaptador, teóricamente, hipotéticamente, pudiera trazar una hipótesis y decir, por ejemplo, pues yo lo que haría en el argumento tal vez sería algunos cambios adaptativos a la actualidad, ¿no? Actualizaría en función a ver cuántos personajes siguieron en la trama y cuáles no. Y dependiendo de eso ya sabemos si se alargan o se acortan las anécdotas para saber aproximadamente qué tiempo necesitamos para elaborar algo que no sea tan no pudiera ser, a lo mejor se modifica porque en la obra original fueron determinados capítulos, pero al disminuir algunos personajes obviamente tiene que disminuir el tamaño de capítulos porque ya no hay tantas anécdotas que porque a veces se manejaba el paralelismo de que algún personaje pues contribuía a darle ocupar un espacio dentro de la trama y eso le daba la continuidad a la obra, ¿no? Para el paralelismo de las historias de cada personaje. En cuestiones técnicas, ahora en cuestiones de presupuesto, pues también eso se ajusta a las
lo que aspiren dependiendo del presupuesto con que cuenten y cumplir con las aspiraciones. Es muy complicado llegar a un acuerdo porque pues ahí van a tener que al recontratar pues tener que reunir un buen presupuesto. Desde luego eso en cuanto a lo físico, en cuanto a la trama, pues no sé si ya no hay unas personas, las que van a darle a reemplazar a las personas que ya se fueron, pueden volver a nivelar el equilibrio de personas que intervinieron en la primera parte. Y si se repite el mismo número, obviamente el mismo número de capítulos, o puede ser que un poquito más o un poquito menos, depende de las condiciones de la nueva generación, ¿no? Porque muchas cosas no se abreviaron en la primera historia, nomás se dieron las relevancias que justificaran la actitud de los papás de Betty de protegerla de esa manera, aunque ya Betty ya era una persona adulta, pero su perfil ameritaba o necesitaba de que la apoyaran de esa manera, ¿no? Entonces por eso le daban ese tratamiento como si fuera adolescente cuando ya era una adulta, que pudiera tener un desarrollo muy autónoma como se le da ahora a las generaciones, que se les da más libertad. Y en eso había esas diferencias con la parte que le toca a los descendientes de Betty y Armando, que es la otra generación. Ahora sí le van a dar más, pues por decir, que surgiera la diferencia, porque Betty fue hija única, ¿no? Pero, por ejemplo, en la segunda generación pueden abreviarle que la hija de Betty, o sea, que Betty tuvo no nomás una hija, que pudo haber tenido 2 o 3 hijos, ¿no? Una cosa así. ¿Y qué pasó en ese transcurso que dejaron hueco entre, mientras crecieron los hijos, dar una breve para retomar y justificar la historia de la segunda generación de por qué tienen esas tendencias y esas características y por qué pueden ser similares o no a las anécdotas que vivieron en su juventud o en su adolescencia Armando y Betty, ¿no? Una cosa así. Entonces ya, pues son muchos detalles, yo creo, ¿no? Entonces ya estamos aquí, pues, fantaseando mucho con esa posibilidad, pero pues a grosso modo, digo, no, o sea, es un paquetito, no se crean. Y en la versión mexicana, por ejemplo, pues sí, pues ya dejaron sentadas ciertas bases que se pudiera dar una secuela a lo mejor de la historia, de la adaptación, porque ya se había hecho, sería otra adaptación de la adaptación y sería otro resultado interesante, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre pensar porque bueno, pues a ver qué pasa. En fin, pues dejémoslo así por lo pronto y ya veremos, ¿no? Entonces, pues vámonos a darle lo que sigue. Pues la vida continúa y pues por aquí hay cosas que hacer. Pero bueno, ahí dejo en el aire la posibilidad y nos vemos luego. Sale pues.